paso a la primera ponencia del día, titulada ¿Cómo gestionar la comunicación interna para fortalecer la comunicación gubernamental? Tiene la moderación la doctora Gaby Vargas Vargas, que es catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día del seminario. Hoy día va a estar acompañándonos Silvia Carrillo, que es comunicadora social, periodista de la Universidad del Norte de Colombia, tiene MBA. Además, ella ha realizado estudios de posgrado en mercadeo, es diplomada en comunicación corporativa por la Universidad Javeriana de Colombia y certificada en la metodología del modelo de análisis de mejores talentos. Asimismo, tiene una amplia experiencia como periodista, es presentadora de programas radiales y televisivos en Colombia, ha sido directora de comunicaciones y relaciones públicas en empresas del sector educativo e hidrocarburos. Además, es asesora del Consejo Consultivo de Empresarios Colombianos y miembro de la Asociación de Profesionales de Comunicación Interna del Perú. Actualmente, ella es socia y directora general en Perú de la firma Eco Consultores. Es especialista en comunicación interna y desarrollo humano organizacional. Le damos, por favor, la bienvenida a Silvia Carrillo. Queda con usted. Gracias. Yo voy a llevar este vasito de agua para tenerlo bien a la mano, que lo voy a necesitar. Ando un tanto congestionada, pero esto no va a impedir que podamos generar este diálogo en el día de hoy. A ver si por aquí. Acá no. Se va a caer ahí, se va a caer. Déjalo en el hueco, déjalo en el hueco. Déjalo en el hueco, se va a caer. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, el hueco. Espero que bien, ¿no? Así no los escucho. ¿Cómo están? Un placer estar compartiendo en este Indicom, además gratamente sorprendida por todas las atenciones, toda la organización, los chicos también súper atentos. Un placer, un honor poder compartir este espacio para regalarles un poco de lo que es este tema maravilloso que tiene que ver con la comunicación, pero la comunicación al interior de las organizaciones, con un enfoque en el sector público, el sector gobierno. Así que esta es como una mirada que puede ayudarnos a ver qué nos está diciendo, digamos, la megatendencia o las megatendencias en torno a cómo las instituciones públicas vienen trabajando estos temas de comunicación en distintos ámbitos. Les cuento, yo me siento supremamente vinculada a su país, a Perú. Ya tengo 8 años de estar viviendo acá. Tengo 2 hijos peruanos, entonces por eso digo que la mitad de mi corazón está siempre en Perú y en Colombia también. Por supuesto que es de donde estoy, donde nací. Así que espero poder generar como este espacio que sea bastante fructífero, que me ayude también un poquito con el tema de los tiempos. Vamos a estar como unos 40, 45 minutos y alguno de los chicos que me señale cuando ya se esté acercando esos 40, 45 minutos, porque yo puedo seguir hablando de esto durante muchas horas. Y de esta manera ustedes van a tener también el espacio para poder generar algunas preguntas al respecto. Me place también que estemos en las instalaciones precisamente de Petroperú, porque hemos venido trabajando estos temas con varias instituciones públicas, entre estas Petroperú también, y otros organismos también del Estado. Entonces vamos a hablar desde la experiencia, pero antes quiero como sondear un poquito en qué estamos. Por eso no voy a bajar las escaleras, voy a tratar de acercarme un poco también como para ir generando un poquito más de calidez con ustedes. En realidad me gusta más estar acá que allá, así que vamos a estar moviéndonos entre los dos ámbitos. Alguien que entre de pronto como a compartir con qué expectativa viene este espacio en el día de hoy. Quisiera escuchar, Tan. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntame con qué expectativa vienes a esta charla. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces hay una expectativa de actualización. Excelente. Creo que vamos por ahí a generar algunos temas de valor para ti.
¿Alguien más por acá con alguna expectativa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vengo a estas capacitaciones, encantado, y un poco la idea también es un poco innovar, recoger alguna nueva información, algunos nuevos criterios que puedan ser útiles para mi trabajo profesional. ¿De qué organismo vienes tú? De un gobierno local. Ok, muy bien. ¿Cómo está la comunicación en ese gobierno local? Bueno, y justamente queremos reforzar algunos temas. Ok, muy bien. Voy entonces a pasear un poquito por acá, para hacer un breve paneo, tratar de que nos vayamos como incorporando. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer. Muy bien, cuéntame cuál es tu expectativa con esta charla en el día de hoy. Definitivamente, cada vez que existen talleres o conferencias, uno asiste para aprender lo nuevo en este caso, ¿no? Eso es una de las razones por las que he venido a esta conferencia de CONCOM. Actualización. ¿Alguien más que quiera compartir un poco la expectativa o seguimos adelante? Una última expectativa por acá atrás, quizá. Aquí estoy poniendo a correr a uno de los chicos, que está bien jovencito, con buena energía y capacidad. ¿Cómo están, señores? ¿La expectativa cuál es con esta charla? La de conocer, aprender cómo la comunicación interna también puede ser aplicable en la organización privada. Ok. ¿En la privada también? Ok, muy bien. Bien, vamos entonces también a tocarla desde ese enfoque. No habíamos pensado para el enfoque del sector público, pero igualmente este es un tema que es supremamente humano. La comunicación tiene que ver con absolutamente todo, independientemente de la institución, el organismo, sea público o privado. De hecho, vamos a ver, digamos, una de las anotaciones que tenemos aquí para compartirles que va en ese sentido. ¿Cómo gestionar la comunicación interna en las empresas del sector gubernamental o del sector privado? Desde Eco Consultores, que es la empresa que yo vengo apoyando desde hace varios años acá en Perú, hemos conocido distintas realidades organizacionales y lo que voy a presentarles en el día de hoy viene de esa mirada, por supuesto. Ok, entonces vamos a compartir estas prácticas, ya lo decíamos, un poco cuál va a ser la agenda. Quiero que ustedes vean cuál es el panorama, cuáles son las megatendencias en estos temas de comunicación interna que impactan nuestras distintas corporaciones, organizaciones, gubernamentales o no gubernamentales también, quizá para atender la inquietud que manifestaba el señor, y los retos, vamos a plantearlos así, desafíos, retos, por dónde tenemos que irnos. Y los voy a invitar a que ustedes, a medida que voy compartiendo, vayan mirando sus organizaciones y vayan observando cómo están con estos temas y con estas megatendencias o con este panorama que estamos observando. ¿Por qué inicio haciendo un breve sondeo? Y esto no es simplemente como para ver si estamos alineados y si todos de pronto conocemos cuál va a ser el tema central de esta ponencia y de esta charla, sino porque básicamente este es un ejercicio muy valioso para nuestras organizaciones. Y desde ahí comienza de pronto como el primer enfoque para trabajar los temas de comunicación interna, y es que tanto estamos escuchando a nuestra gente, qué tanto estamos sondeando, mirando en qué estamos, a través de investigaciones, de conversaciones, de diálogos, de información que podamos recoger desde lo cualitativo y también desde lo cuantitativo, para saber sobre qué línea de base nos encontramos. Y a partir de ahí de pronto comenzar a desarrollar los planes, las estrategias de comunicación para nuestras organizaciones. Entonces digamos que este es como el primer enfoque. No por nada estamos comenzando escuchando y sondeando, y eso un poco también nos ayuda como a soltar. Y luego entonces comenzamos con el panorama. Y ese panorama, ¿qué es lo que nos está diciendo? Quizá para el señor que ahora último alzó su mano y habló también como del interés con respecto a estos temas de comunicación interna para el sector privado. Esto también aplica para los dos sectores. Me encanta esta frase que le dice la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona. Digamos que en este caso España siempre es un referente muy importante en temas de comunicaciones. Para los estudiantes, por supuesto, que están viendo estos temas, reconocemos figuras muy importantes como John Costa, Justo Villafañe. Hay una corriente desde España muy importante que ha venido, digamos, también como a impactar Latinoamérica. Y miren esta frase: la comunicación no es una cuestión de sectores, sino de personas. En toda organización, en todo grupo humano, hay un tema de comunicación que tenemos que empezar a resolver,
a guiar y a orientar. Entonces hoy no vamos a hacer como esa delimitación del sector público, sector privado, vamos a hablar simplemente de nuestras organizaciones que necesitan comunicarse con mayor efectividad para poder lograr los objetivos, para alinearnos, para servir mejor a nuestros ciudadanos. Y resulta que en este contexto vemos como un entorno de muchos cambios, ¿no? Y ese entorno de muchos cambios es el que está haciendo que desde el sector público estemos mirando los temas de comunicación con una lupa así de grande, con una inquietud así de grande. Por eso estamos aquí sentados probablemente escuchando esta charla. Desde los cambios, por supuesto, económicos, organizacionales, los choques generacionales y culturales que hoy en día están como a la orden de cualquier organismo o institución, cambios tecnológicos, cambios en los liderazgos también. Tenemos hoy en día jefes, líderes, equipos gerenciales o equipos directivos que vienen con otra mirada del mundo, con otra posibilidad de comenzar a impactar sus organizaciones también. Y desde ahí viene toda una inquietud de cómo alineo a mi gente, cómo logro que esos colaboradores se motiven cada vez más para lograr servir mejor a nuestros ciudadanos, para ser inclusive mucho más eficientes en nuestra gestión. Me encantó que este año, enero, comenzando el año 2014, la portada de la revista quizá más relevante a nivel global, que es la revista Time, tenía una portada que se llama The Mindful Revolution, la revolución de las mentes conscientes, que tiene que ver con esto de la comunicación, el relacionamiento y el desarrollo de las mentes de las organizaciones. Esa revolución de las mentes conscientes, portada de la revista más importante a nivel global, lo que nos decía es que esta súper mega tendencia que nos invita a generar mayor conciencia sobre el tipo de organizaciones en las que estamos y sobre el tipo de seres humanos que somos también dentro de las organizaciones y fuera de ellas igualmente también. Estamos en un mundo que podemos hacer, lograr, obtener. ¿Y en qué momento paramos para ver cómo nos encontramos? Entonces es un llamado como a observarnos con un observador que esté mucho más afinado. Yo voy a hablar mucho del observador. Voy a tocar muchos temas de orden ontológico, eso que a veces decimos que es intangible, pero que sabemos que existe. Hoy hay una emoción en esta sala con la que estamos iniciando este diálogo. ¿Cuál puede ser esa emoción? ¿Será la desconfianza? ¿Será la desmotivación? ¿Será el entusiasmo? ¿Será la motivación? ¿O será la confianza? Y eso está presente. Y si yo preguntara a cada uno de ustedes qué tan confiado te sientes con esta charla en el día de hoy, pero me lo das en un porcentaje claro, directo, tangible, creo que ninguno llegaría a responder. Estoy confiado en un 50%, en un 120%, pero tú sabes si lo tienes o no lo tienes, si te sientes confiado o no. Ahí está la emoción. Entonces hoy es como la invitación a tocar estos temas intangibles y a tratar como de abrir el espacio y la flexibilidad para los saberes que son reales, que ahí están, pero que no es el 1 más 1, 2. Muy bien. Desde la posibilidad de comunicar. Ahora, ¿en qué panorama se encuentra el sector público en estos momentos? Y esto lo digo como con una mirada mucho más global, pero también viendo lo que viene sucediendo en Perú en los últimos años. Les decía que yo tengo 8 años de estar acá, tengo un referente también a nivel Latinoamérica que puede ser interesante. Y entonces resulta que ya uno escucha en estos sectores temas que tienen que ver con modelos de gestión por objetivos, que hacen parte del lenguaje que podemos comenzar a ver en estos sectores. Hablamos también de términos como eficiencia, flexibilidad, racionalidad, innovación también. También en el sector público estamos hablando de eso. Estamos hablando de diferenciación y posicionamiento de cara a los ciudadanos también. Que podamos generar una imagen favorable con respecto a nuestras instituciones. Estamos hablando de una orientación al rendimiento también y a los resultados, por supuesto, a ser eficientes en nuestras gestiones. Y entonces uno dice, mire, todo este panorama, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que tener colaboradores que estén sintonizados con nuestras instituciones públicas también, a que puedan estar alineados con lo que está pasando, que pueden estar movilizándose positivamente precisamente para lograr todos estos retos que nos estamos planteando. Por supuesto,
para generar credibilidad y confianza entre usuarios que cada vez son más exigentes de sus derechos. No sé si les ha pasado. Y esto les digo que el tema de la exigencia con los derechos no solamente se da en el orden público, sino también en el orden privado. Los tipos de colaboradores que tenemos en nuestras organizaciones hoy en día tienen unas marcadas diferencias con los colaboradores que quizá estaban habitando nuestras organizaciones hace 30 o 40 años, donde básicamente lo que decíamos hace 30 o 40 años es gracias a Dios que tengo un trabajo. Hoy en día hay toda una serie de exigencias que van desde otra connotación. Hoy el colaborador, hasta el que menos comienza a hablar de cómo me están desarrollando en esta empresa y cómo me están movilizando. Y mi jefe sí se comunica conmigo y me siento motivado de estar dentro de la institución. Entonces es todo un enfoque que va cambiando, producto también del mercado, que va generando, digamos, como otras fuerzas que comienzan a impactar, escúchenlo así como grandote, comienzan a impactar lo público también, no solamente lo privado. Así que digamos que teniendo en cuenta este panorama del sector, quiero compartirles unas miradas a nivel Latinoamérica, a nivel Iberoamérica, España, Chile y Perú. Sector gubernamental, sector público, tema de comunicaciones. Y digamos, ¿por dónde va este tema? Lo cierto es que lo que es el órgano privado, el sector privado, tiene un avance que puede ser relevante con respecto al manejo de estas temáticas. Pero el sector público está dando saltos impresionantes para trabajar estos temas dentro de sus organizaciones, producto del panorama que les mostraba anteriormente. Veamos entonces este estudio. Los chilenos también tienen un avance en estos temas que puede ser interesante para ver y para observar. Digamos que aquí, más allá de un tema de nacionalidad, es un tema de quienes están aportando cierto conocimiento. En realidad no hay muchas investigaciones que se estén haciendo sobre estos temas de comunicación interna en Latinoamérica. Más sí en España, por ejemplo, y ahorita les voy a mostrar un poquito de información desde España, pero desde lo que estamos viendo en un país vecino latinoamericano, ¿qué es lo que podemos observar? Miren ustedes aquí las principales problemáticas de comunicación en las instituciones del Estado de Chile, por ejemplo, y tienen que ver con la comunicación entre las áreas, puede ser como la que más oportunidad de mejora presenta, seguida por la comunicación descendente, problemas también de actitud generalizado, y esa actitud tiene que ver con enfoques emocionales de los organismos del Estado, la desmotivación, el desgano, la desconfianza probablemente, los canales de doble vía también como una oportunidad interesante para ser trabajados, y algo que me llama poderosamente la atención, la comunicación líder-colaborador, está como en la mitad. Luego vamos a ver a nivel de Perú lo que está pasando y lo que está sucediendo a nivel sector público. Este es cuadro de Chile, que está cerquita. Quiero mostrarles este cuadro de España, que tiene que ver con las instituciones del Estado en España. Y estos son los parámetros de comunicación interna, a nivel de desarrollo de los parámetros de comunicación interna en España. Y algo que llama poderosamente la atención, digamos, esta información que ustedes vienen en pantalla, van en un rango de valoración del 1 al 7, donde 1 es la menor valoración o calificación y 7 es la mayor. Y lo que vemos aquí es que, si bien el puntaje no es tan alto todavía en relación con el objetivo, que es llegar a 7, lo que más puntea a nivel de España, en lo que corresponde al nivel de desarrollo de parámetros de comunicación interna, tiene que ver con el compromiso de la alta dirección ejecutiva por estos temas. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, en sus organismos hoy en día gubernamentales, públicos o privados, ¿cómo está ese compromiso de la alta gerencia con estas temáticas? ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese top 10? ¿Estaríamos tan arriba? Haciendo la salvedad, que aquí estamos hablando de un 3.74 sobre un 7, ¿no? O sea, todavía hay una oportunidad interesante. Pero la tendencia y la mirada de lo que está pasando en España tiene que ver probablemente con una mayor credibilidad de estos temas de comunicación interna en estos ámbitos. Y equipos directivos que ya la ven un poco más clara, seguido luego de las herramientas y los canales de comunicación en términos de desarrollos, el compromiso de la alta dirección política, la estrategia, los objetivos. ¿Y cómo estamos en Perú? ¿Cómo creen ustedes que estamos en Perú? A ver, los escucho. Con ánimo, con energía, vamos a elevar aquí el nivel emocional de esta sala.
¿Creen que estamos bien, mal, regular? Vamos a ver. Hay avances importantes, relevantes, pero sí quiero que tengamos en cuenta esto. De las empresas que hemos encuestado a nivel del Estado, el 90%, comenzando por ahí, afirman que tienen problemas de comunicación interna. Comencemos desde ahí. Conocen y saben que hay una problemática. Es decir, y también, ahí de pronto como darles un dato adicional, cuando conversamos nosotros con las otras empresas consultoras que trabajan estos temas en el Perú, coincidimos en que cada vez más tenemos clientes del sector público que quieren trabajar estos temas de comunicación interna. O sea, hay una mayor conciencia de que tenemos un problema de comunicación interna y que hay que resolver, definitivamente. Ahora, en contraste de pronto de lo que veíamos quizá en España, con el gráfico que les mostré, el 84% coinciden que el problema más significativo en Perú es el bajo liderazgo comunicacional. Las empresas, esto sí puede ser empresas públicas o empresas privadas, el tema del liderazgo comunicacional, ese jefe que sabe llevar los mensajes, ese jefe que sabe desarrollar a su gente, seguido por la poca cobertura, oportunidad y claridad de los mensajes. Esta es como información así fresquita de las investigaciones que venimos haciendo en el sector, en este caso público, que va muy coincidente con lo que pasa en el sector privado. Ahora, ahí no se ve tanto en el slide, pero este es un slide que lo que quiere mostrarles es cuáles son las problemáticas que están más presentes en los temas de comunicación interna hoy en día en las empresas públicas en el Perú, de gobierno. Y esto es producto de las investigaciones. Y ojalá cuando vayan viendo cada problemática, miren si ustedes se sienten identificados porque ven que sus empresas están empoderando alguna de estas problemáticas. Una tiene que ver con las áreas que trabajan como islas o como silos. Ya lo veíamos también, que ese era como uno de los puntos más relevantes con lo que está pasando, por ejemplo, en la comunicación interna en Chile, el tema de que las unidades y las áreas no tienen la sinergia que se requiere para poder gestionar. Barreras administrativas y tecnológicas abundan mucho. Ahora, más en las empresas del sector público, donde tenemos tanta dispersión geográfica, hay una oportunidad inmensa, grandísima, para poder llevar, digamos, como esos mensajes a pesar o aunque tengamos esas dispersiones de tecnología, administrativas, que puedan estar minando la comunicación. Rumores y chismes que minan la confianza. Y esto sí les puedo decir que es muy nuestro, muy Latinoamérica. Si nosotros pudiéramos hacer esta investigación en Estados Unidos, los resultados con respecto a temas de rumores y chismes fueran diferentes. Pero acá nuestro tema es de mucha proximidad. Nos encanta conversar, digámoslo con claridad. Y aquí es como este espacio para estos rumores y chismes, probablemente porque no hay información oficial que se esté dando permanentemente para poder cubrir vacíos. Falta de adaptación de los mensajes también. Entonces, cuando comenzamos a analizar los planes o las estrategias de comunicación interna de estas instituciones, lo que encontramos es que es un plan homogéneo para todos, sin ninguna adaptación clara de cómo trabajar la comunicación por segmentos y por audiencias. Y eso hay que comenzar a desafiarlo y a retarlo. Vemos también colaboradores que no asumen responsabilidad comunicativa. Y este nos parece que es un aspecto bien relevante. Creemos que solo la responsabilidad de la buena comunicación está en el jefe o el líder, y si bien es un aspecto súper importante, también es muy importante que los colaboradores tengan conciencia comunicacional dentro de las instituciones. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿sus colaboradores en las instituciones donde ustedes están trabajando tienen conciencia clara de cuáles son sus deberes y derechos comunicacionales, por ejemplo? Entonces, ¿cómo esperamos que tengan claridad de cómo tienen que moverse con la comunicación dentro de la institución? Oportunidad y cobertura de los mensajes también. Ese es bien resaltante, lo veíamos también en la información de Chile, en la información también de España que le compartí. Falta de mecanismos formales para darle estructura a la comunicación. Yo les voy a hacer la siguiente analogía. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Sí, hay mucha gente joven. Alcen la mano, que no nos dé vergüenza. Ok. Entonces, estamos casados, tenemos nuestra pareja, podemos tener nuestro enamorado, enamorada. Somos dos en ese momento. ¿Tienen ustedes problemas de comunicación? Inclusive con una sola persona. Ahora imagínense
en las instituciones, donde no estamos hablando de 2 personas, estamos hablando de 200, de 2000 y hasta 20.000 en algunos casos, cuando tenemos organismos que están bastante descentralizados. Bien difícil que no tengamos problemas de comunicación. Y todavía más si no tenemos claro y no le hemos dicho a la gente con toda la formalidad cómo es que se tiene que comunicar al interior de la empresa, con todo el protocolo, el rigor, los procesos, procedimientos, desde enfoques de inducción en temas de comunicación, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes 2.000 personas de un organismo del Estado o de un organismo privado, cada uno comunicándose como mejor le parece. ¿Cómo no tener problemas de comunicación? Entonces, falta también enfoques formales para dar estructura a esta comunicación dentro de las organizaciones y no dejarlo simplemente como a libre albedrío. Ahora, el tema de liderazgo comunicacional es el más latente, es el más fuerte, presente en nuestras instituciones en Perú y quizás en Latinoamérica también. Y por eso quería como dejar aquí algunos aportes que van en este sentido. Primero, estilos de comunicación que no propicien el diálogo, ¿no? Que no estamos acostumbrados muchas veces a dialogar, sino a dar órdenes. Y en este caso es como la mirada para algunos que son líderes y jefes de cuál es el tipo de diálogo que estamos generando, o si no los estamos generando en general dentro de las organizaciones. Falta de feedback, retroalimentación, acompañamiento con nuestros equipos de trabajo. Los enfoques más importantes de comunicación para cualquier institución, puede ser pública o privada, tienen que ver con el enfoque directo, humano, de interacción y relacionamiento. Los espacios de feedback, de acompañamiento, de seguimiento. Bajos niveles de reconocimiento. Perdónenme, en Colombia tenemos una palabra, no sé exactamente si aquí en Perú se entiende. En Colombia hablamos cuando la persona guarda todo y no quiere compartir mucho, decimos tacaño. Igual, somos tacaños con el reconocimiento, con valorar a la gente, con la palmadita en la mano y decir, mire qué bien está haciendo este trabajo, gracias por su soporte y por su apoyo, equipo, seguimos adelante con todo su esfuerzo. Tenemos una tacañería de reconocimiento increíble y resulta que en nuestras organizaciones e instituciones la gente muere por ser reconocido y valorado. Y esta es de las cosas que más tenemos que comenzar a empoderar en las culturas organizacionales. Falta de confianza en los directivos. Hay un tema de desconfianza muy fuerte en nuestros sectores públicos con respecto a los directivos. Y el tema de desconfianza es un tema de emociones. O sea, hay que trabajar las emociones al interior de nuestras organizaciones. Ese como algunas problemáticas. Ahora, en este sentido de este liderazgo comunicacional, estoy tratando como de hacer un insight bien grande ahí, porque si alguien en este momento me preguntara y me dijera, sí, nosotros en nuestro organismo, en nuestra institución no tenemos muchos recursos económicos, estamos restringidos de presupuestos, tenemos un equipo que gestiona estos temas que es un equipo muy pequeño, ¿dónde tenemos nosotros que concentrarnos? Y yo les diría que se concentren en fortalecer el espacio humano de interacción dentro de su organización. Y ese espacio liderado por aquellos que son los jefes y que son las cabezas visibles, por supuesto. Aquí, digamos, publicaciones que van como refrendando esta afirmación que acabo de hacer. Muy bien. ¿Cuáles entonces son esas megatendencias con las que tendríamos que alinearnos? Y aquí los voy a invitar a que ustedes vayan haciendo como la mirada de cada megatendencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de comunicación interna para estos sectores públicos y veamos dónde estamos. Si estamos en la columna de la derecha o estamos en la columna de la izquierda. Y luego les voy a plantear algunos retos para trabajar. Veníamos de un enfoque donde primaban los medios técnicos. Y voy a hacer un pequeño alto aquí para decirles cuando hablamos de medios técnicos a qué nos referimos. Las revistas, los murales, a eso nos referimos cuando hablamos de medios técnicos. Los noticieros internos para los que lo tienen, por ejemplo, Sedapal tiene un noticiero interno que trabaja con su equipo, para sus equipos. Funcionan relativamente bien para dar noticias importantes, relevantes, hacer entrevistas. Todos estos medios técnicos son válidos. Quizá el llamado aquí es a dar la relevancia y mayor importancia al espacio humano de interacción, como ese espacio primigenio para generar cultura organizacional, una buena cultura comunicacional. Lo que les
levante la mano y me diga, pero Silvia, hoy con todo el emprendimiento de las nuevas tecnologías, Facebook, Twitter, ¿cómo es que tú me estás diciendo esto acá? No desconocemos todo este desarrollo increíble de las nuevas tecnologías, pero yo les haría una pregunta tan sencilla como esta. Es más, se lo puedo hacer a uno de los chicos millennials que está aquí. ¿Cómo de los varios millennials que tenemos aquí, cómo preferirías tú que te hicieran un feedback en tu organización? ¿Que te mandaran un chat y te dieran el feedback de esa forma? ¿Que te mandaran un correo y ahí estuviera todo el feedback? ¿O que tu jefe se sentara, te escuchara, tú lo escucharas, conversaran, dialogaras, tú preguntaras, él preguntara? Y la respuesta va a ser súper obvia. ¿Cómo quieres tú que te desarrollen dentro de tu organización? A través de este espacio humano que conecta, que es cálido. Probablemente la respuesta va a ir por ahí. Veníamos de un enfoque, de una comunicación un poco creíble. Voy a decir de qué se trata. Yo los voy a invitar a que ustedes, cuando salgan de aquí, vayan a sus instituciones y revisen las comunicaciones internas que manejan. Pero van a revisar y van a mirar cuál es la línea editorial que ustedes están manejando. Y yo me atrevería a decir que si yo comienzo a ver esas revistas, todo lo que voy a encontrar es lo súper positivo y maravilloso de su institución. Probablemente no va a haber ningún espacio donde vean una crítica constructiva de compañía, de organización. Entonces, ¿cuál es el tipo de organización real, entre comillas, que estamos registrando en nuestros espacios de comunicación internos? Si queremos que nuestros colaboradores conozcan nuestra organización y la sepan entender en los momentos de coyuntura que puedan presentarse, tenemos que generar una comunicación que nosotros denominamos para crecer en el discernimiento. Una comunicación donde podamos tener publicaciones internas, donde digamos lo que está bien y lo que no está tan bien, donde la gente pueda hacer una crítica constructiva con altura, para que entienda su organización y que no solamente nos limitemos a estos medios que uno abre y uno dice todo es maravilloso, jijiji, jajaja, todo el mundo riéndose en la capacitación, las celebraciones, y se acabó. Y resulta que te faltó la mitad de la organización, registrarla, a que todos la pudieran comprender. Esto es una súper transición para el sector público, para el sector privado, importante para que lo anoten. Otra transición, veníamos con un esquema de informar, ahí está publicado en el mural, ya lo mandé por el correo electrónico, está publicado en la intranet, a un esquema de comunicación, de comunicar, persuadir e integrar. ¿Y qué es lo que sucede con el tema de persuadir? Hoy están muy de moda los temas de las activaciones, de los espacios lúdicos para llevar mensajes. Es rescatar toda esta posibilidad de desrutinizar la forma en que gestionamos la comunicación al interior de nuestras organizaciones. Recuerdo una práctica maravillosa que se tenía en la Contraloría General de la República en Colombia, donde los murales cambiaban de formato cada 3 meses. Entonces el primer mes era un mural impreso. Los otros 3 meses más adelante era un mural vivo, humano, que te daba la noticia. Gente que preparaban para dar la noticia, como si fueran unos murales vivos de personas. Y así iban cambiando cada 3 meses la estrategia para llevar los mensajes. Tenemos que llenarnos con argumentos, con poder, pero también de una forma que ayude desde lo estético, desde lo visual, desde lo sensorial, a movilizar a la gente. Eso está a la orden del día. Y indistintamente que estés en el sector público o privado, somos seres humanos que necesitamos hoy en día impactos importantes y especiales para sacarnos y lograr nuestra atención. Venimos de contenidos transaccionales y masivos, un poco ya lo había conversado, a mensajes que deben ser cada vez más relacionales y directos. Les haría la siguiente pregunta. Miren su plan de comunicaciones si lo tienen, su plan de medios, muchos tienen planes de medios. ¿Cómo ese plan está segmentado por grupos de interés? Un mismo mensaje tú lo puedes adaptar a cada grupo. Obviamente te va a tomar más tiempo, más energía, más esfuerzo, pero vas a ser mucho más efectivo al momento de impactar a esas audiencias y a esos grupos. Contenidos técnicos, contenidos que conecten desde lo emocional y generen motivación. El tema de la conexión emocional. ¿Recuerdan cuando les hablaba de los saberes intangibles? Junto. ¿Cómo generas tu conexión emocional? Dame la fórmula. 40 más 50 más 80 igual conexión emocional. No hay una fórmula. Tienes que abrir los ojos así de grande, tienes que comenzar a escuchar mucho más, tienes que comenzar a percibir mucho más, tienes que desarrollar la intuición corporativa, organizacional.
para ver cómo te vas moviendo con tus grupos de interés. ¿Saben ustedes cómo conecta uno desde lo emocional con los grupos humanos? ¿Alguien que quiera así como, por acá, el señor? Sí. ¿Sabes tú cómo conecta uno desde lo emocional con un grupo humano? ¿Sí? Ok, hay que escuchar de todas maneras. Pero miren, esta es como la respuestita así, que suena políticamente correcta, porque tiene también, digamos, tiene una profundidad muy grande. Tú conectas de lo emocional con otro cuando hay un enfoque de valores espirituales. Cuando encuentras sentido a lo que haces, por qué lo haces. Entonces hay que comenzar a trabajar todos estos enfoques de sentido y de valores personales y corporativos con la gente para que haya conexión emocional. Si no, analícenlo ustedes. ¿Por qué eligieron la pareja que eligieron? ¿Qué conexión emocional? Cuando se van a dar cuenta hay unos valores que comparten, hay unos enfoques de vida que comparten. Y esto es comenzar a abrir esos espacios con una flexibilidad así de grande en nuestras organizaciones. Muy bien. Estas son las dos últimas para entrar con los retos de una vez. De una comunicación muy intuitiva, en este caso una comunicación un poco, digamos, estratégica, a una comunicación cada vez más estructurada y protocolizada. Les pregunto, ¿tienen su política de comunicación interna? ¿Tienen su capítulo de inducción en temas de comunicación para su organización? ¿Tienen enfoques de formación y de capacitación en los distintos espacios humanos y técnicos que hay dentro de la empresa para que la gente sepa utilizarlos apropiadamente? ¿Ya tienen sus deberes y derechos comunicacionales mapeados, identificados y comunicados para todos en la organización? Y por supuesto, comunicación responsabilidad de todos, pero especialmente de los líderes, ¿no? Como esa responsabilidad grandota, grandota, grandota desde la comunicación que puedan tener estos equipos que están liderando a las personas. Muy bien, entonces vámonos para los retos. Estos son algunos pilares de los retos que voy a comentar. Voy a comentar 8 retos para que se los lleven, para que los analicen, para que miren cómo están sus organizaciones. Uno es el cambio de mentalidad. Y esto lo digo así con un respeto bastante grande. El cambio de mentalidad de creer que en el sector público estos temas no se miran y no se tocan. Y resulta que no es así. Hoy hay un tema de exigencia con respecto a servicio al ciudadano, cada vez mayor, donde tenemos que comenzar a reinventarnos internamente para tener gente cada vez más alineada. Formación. Estos temas, para pasar por estos temas y trabajarlos con coherencia, hay que formar y entrenar a la gente. Y si bien todos los que estamos aquí presentes en esta sala de alguna manera u otra nos comunicamos desde muy pequeños, siempre hay una inquietud así de grande de que también lo estamos haciendo, ¿no? Hay una oportunidad grandota. Y hoy en día podemos comenzar a trabajar coherencias de lenguaje, de emoción y de cuerpo para ser comunicacionalmente más efectivos. Los grandes consultores, los que trabajan los temas de comunicación interna en las instituciones, debemos convertirnos como los grandes consultores de estos temas para nuestras organizaciones y no en los grandes hacedores. En realidad los grandes hacedores tienen que ser los jefes. O sea que aquí hay una labor de evangelización así de grandota que tenemos que comenzar, digamos, a empoderar. Muy bien. Primer reto. Desafiar la forma tradicional de manejar la comunicación en las empresas de gobierno. Y para mi amigo de la empresa privada, aplica igualito también para las empresas privadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y de pronto este puede ser como el enfoque con más valor que hoy yo les voy a compartir en este día. Venimos nosotros estudiando las organizaciones, lo que pasa con los seres humanos, desde un enfoque ontológico. Esto que ustedes ven aquí es un enfoque ontológico, donde no solamente estamos viendo el lenguaje, que es lo que pensábamos que teníamos que trabajar en los temas de comunicación en las empresas, lo que dice la gente, sino más allá de eso es, detrás de ese lenguaje hay una emoción o emociones que tenemos dentro de nuestras organizaciones, tonos emocionales de los equipos de trabajo, que tenemos que aprender a trabajar. El tema de la emoción o de las emociones es tan relevante que cualquier acción que nosotros generamos está engatillada previamente por una emoción que está presente. Entonces lo que tenemos nosotros que comenzar a trabajar es emociones que nos favorezcan para generar las organizaciones que deseamos. Es comenzar a trabajar tonos emocionales también. Es trabajar el cuerpo de nuestras organizaciones a partir del cuerpo de los colaboradores que hacen parte de la misma. Yo estoy aquí
de pie en el día de hoy, ustedes están sentados, pero todos tenemos un cuerpo a través del cual estamos llevando mensajes, un cuerpo que dice mucho acerca de nosotros. ¿Cómo está ese cuerpo en nuestras organizaciones? Y es aquí donde quiero como ampliarles un poquito más el modelo. Desde el lenguaje, identificar cuáles son los juicios primarios que se albergan dentro de una organización. De pronto un superjuicio así de grande que uno puede leer del sector público es que en el sector público estos temas no se tratan, o los directivos del sector público estos temas no los ven importantes. Ese puede ser un mega juicio así de grande. ¿Qué otros juicios, afirmaciones, declaraciones estamos nosotros permeando o están presentes en nuestras organizaciones? Cuando hacemos los análisis, tenemos que hacerlos desde ahí. ¿Qué emociones tenemos en la gente? La gente está empoderando qué emoción. La rabia, la desmotivación, el optimismo, la confianza, porque desde ahí trabajamos y hacemos las cosas. Si las instituciones públicas son instituciones de servicio al ciudadano, principalmente, ¿qué emoción creen ustedes que tenemos que tener a la mano desde un enfoque de servicio? El entusiasmo, el optimismo, la confianza, la solidaridad hacia la necesidad del otro, por ejemplo. Y desde el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Hay 4 disposiciones que son como las básicas que nosotros estamos viendo en las organizaciones: la apertura, la flexibilidad, la estabilidad y la resolución. La mayoría de las instituciones del sector público están en la estabilidad, pero resulta que el panorama que veíamos al inicio de enfoques cada vez más efectivos para servir al ciudadano, de los cambios que se están generando en el entorno en términos de eficiencia, lo que nos está invitando a ser mucho más flexibles para poder abarcar el enfoque de cambio y transformación en el que están la mayoría de las instituciones públicas y privadas en el país y fuera del país. Entonces hay que comenzar a hacer ese análisis comunicacional, ojalá desde esta triada, que es una invitación a comenzar a ver el ser de nuestras organizaciones y no solamente el hacer. Así que hay que desafiar esto. Segundo reto, fortalecer los espacios humanos de interacción. Aquí les pongo una batería de espacios. Miren, si tuviéramos que comenzar a priorizar trabajo en el espacio de inclusión, de capacitación, de celebraciones, de reuniones formales e informales, ¿cuál es el espacio por antonomasia donde se generan la mayor cantidad de conversaciones de una organización? En los espacios de reuniones, formales e informales. Son espacios que ustedes deberían comenzar a chequear. Sentarse, hacer como un pequeño tour cada semana y te sientas en las reuniones que los jefes tienen con sus equipos y miras el tipo de conversaciones que tienen y miras el tipo de dinámica que hay, y ese es el tipo de organización que tienes. Y eso lo puedes comenzar a impactar también. Las redes de facilitadores también, como un espacio humano importante. Redes de facilitadores de cambio, de transformación, para mejorar en temas de clima, por ejemplo. Aquí están algunos ejemplos de este tipo de redes. Espacios humanos de interacción es una propuesta de un diseño de un capítulo de inducción en temas de comunicación. Qué importante de inducción y reinducción podría ser en este capítulo de inducción en temas de comunicación, donde tú le cuentas a la gente cómo ve tu institución la comunicación, cómo se tendría que dar la comunicación al interior de la institución, con sus deberes, con sus derechos, con las características, con los mensajes clave de la organización también, con los medios de comunicación mapeados y donde les damos pauta de cómo deben trabajar y gestionar esos distintos espacios. Las revistas, por ejemplo, si tienen boletines y revistas internas, no es porque la gente simplemente las vea pasar, las tienen que consultar. ¿Qué secciones tiene esta revista? Los murales, ¿cuáles son las secciones? ¿Se actualiza cada cuánto? Formar y entrenar a los jefes líderes en habilidades sociales y relacionales, y esto me pronto algunos me dirán, pero sí, ya lo venimos haciendo desde hace años. Listo. La pregunta sería, ¿esa formación en habilidades sociales y relacionales es una formación con un enfoque un poco más profundo que permita que ese líder pueda generar una mayor autoconciencia sobre quién es, hacia dónde va y cómo quiere proyectarse hacia los demás? Y esa es la invitación en términos de formación para trabajar en temas de comunicación efectiva. Formar a la gente con mirada más intrapersonal que les permita conocerse mejor, ganar capacidad de interacción y de proyección hacia los demás. Y no simplemente dame los tips, las herramientas y las estrategias para mejorar la comunicación en mi empresa y para comunicarme con efectividad. A mí me causa bastante gracia cuando hago el sondeo en los equipos directivos y les pregunto, y bueno, ¿y qué esperan de esta formación que va a iniciar? Herramientas,
estrategias, tips. Y ahí lo voy bajando enseguida a la nube. Digo, mira, yo no vengo a hablar de herramientas. Las herramientas te las doy aquí en la información que te voy a publicar. Yo te voy a ayudar a que tú te conozcas más para que puedas ganar capacidad de interacción con los demás, de movilización. Miren esto. Cuando le hablaba de los diálogos, la invitación en el día de hoy es que ustedes logren visualizar cuál es el tipo de diálogos que se están dando en sus instituciones públicas o privadas. La persona que está aquí en institución privada. Cuando usted identifica el tipo de diálogo principal que se genera, está identificando el tipo de organización que tiene. Entonces miren esto acá. El debate de trincheras es cuando simplemente nos sentamos en las reuniones como a pelear y a mirar a ver quién es el que tiene la razón, pero no logramos llegar a ningún acuerdo. Las conversaciones políticamente correctas, y esas de pronto pueden estar muy presentes en ciertos sectores como estos, donde no pisamos callos, no rompemos status quo, no decimos nada que vaya a controvertir lo que diga el jefe, porque yo prefiero cuidar mi puesto y cuidar, mantenerme. Y desde ahí, digamos, es muy poco el nivel de movilización que se genera. Los diálogos reflexivos, damos ideas, que básicamente donde se dan ideas, pero no se logran compromisos. Y están los diálogos generativos, que son estos diálogos que promueven innovación, creatividad, mejoramiento, enfoques de vanguardia, de cambio, transformación y de flexibilidad. Diálogos donde está el jefe, por ejemplo, con su equipo de trabajo. Le dice, bueno, muy buenos días, hoy esta reunión no la voy a dirigir hoy, yo la voy a dirigir, tú diriges la reunión, vamos a estar participando todos, donde de pronto el jefe dice, y de esto que acabo de mencionar ahora, ¿tú cómo pensarías diferente este tema? ¿Tú qué aportarías? Y es poner a la gente a pensar, a aportar y ayudar a comprometernos para abrir posibilidades en nuestras organizaciones. Hagan el mapeo de conversaciones, de las reuniones que ustedes tienen o que los líderes tienen con sus equipos de trabajo y descubrirán el tipo de organizaciones que están. Esto lo he hablado bastante, la proclamación de los deberes y derechos comunicacionales. Voy a darles un ejemplo súper clarito. Yo dentro de una organización tengo derechos comunicacionales. Mi derecho puede ser a tener un correo electrónico, por ejemplo, a participar en las reuniones a las que soy convocada, a tener acceso a la revista, al mural que publican cada cierto tiempo, a la intranet. Todos esos son derechos. Pero tengo también deberes comunicacionales. Tengo el deber de leer la revista, no es optativo. Este ha sido como la gran papa caliente de las instituciones públicas y las instituciones privadas con respecto al tema de los medios de comunicación, es que lo dejamos optativo. Esto debería ser parte de un protocolo donde la persona tiene que estar enterada de lo que pasa en su organización. Entonces tiene un deber de estar informado. La revista no la pongo, la ha hecho Nacho. El periódico mural lo leo cada 15 días como corresponde para estar enterado. Pero esto hay que estructurarlo y comentárselo a la gente. Finalmente, ya casi terminando, lograr economía informativa y pedagogía para espacios técnicos. Es formar y entrenar a la gente para que sepa utilizar mejor todos los espacios. Un breve ejemplo que di, la revista, cuántas secciones tiene, cuál es la sección más relevante, qué es lo que tengo que revisar en esta sección. Comenzar a hacer pedagogía. Correo electrónico, que también se convierte como en una coyuntura para muchas empresas, porque muchos no saben utilizarlo correctamente. Generar la etiqueta para el buen uso del correo electrónico y formar y entrenar a la gente. Diseñar estrategias de comunicación de forma participativa y segmentada. Entonces aquí la invitación no es sentarnos, recursos humanos y comunicación, petit comité, a puerta cerrada, y aquí está el plan. Es siéntate con distintos colaboradores de tu organización, de distintos estamentos, e invítalos a construir el plan, las estrategias, las iniciativas, para hacerlas mucho más aterrizadas. Y finalmente, es comenzar a gestionar la comunicación con una mirada interna, una mirada mucho más integral. Y este es un pequeño modelo que se los comparto también para que lo tengan como en el radar y que ustedes comiencen a observar aquí qué está faltando en el modelo que ustedes están desarrollando. Contextualizarnos desde el sector en el que estamos, lo que está pasando y lo que está sucediendo. De pronto aquí alguien me diga, pero sí, ¿cómo nos dices eso? Nosotros conocemos muy bien nuestro sector, conocemos muy bien nuestra organización. Sorpresas así de grandes me he llevado cuando hago preguntas tan sencillas como ¿y cuántos colaboradores tienes en la organización? Estamos como entre 3.000 y 4.000. ¿Cuántos tienes? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cuál es el planeamiento estratégico?
estratégico de la institución. Y de pronto esa información no la tenemos a la mano. ¿Cómo vamos a entrar a intervenir estratégicamente en la comunicación en una organización? Estar contextualizados, desarrollar ejercicios de alineamiento estratégico comunicacional. Cuando de pronto por acá alguien pregunte, ¿y cómo hacemos para involucrar a los equipos que toman las decisiones con estos temas y que no los vean como algo raro? Simplemente hacer murales y revistas. Es generar espacios donde ellos empiecen a construir el tipo de comunicación que quieren para su empresa, que ellos lo definan, el espacio de construcción de taller, donde definen los mensajes claros que ustedes van a trabajar durante un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 3 años. Pero eso lo tiene que definir el equipo directivo, eso no lo define comunicaciones, no lo define recursos humanos, ni siquiera el consultor. Eso lo define el equipo gerencial. Investigar. En los resultados que veíamos de esta investigación que se hizo a nivel de las entidades públicas de España, el tema que sale menos empoderado es el de la investigación. Ahora, España tiene un adelanto importante en estas temáticas a nivel iberoamérico. Aquí yo me atrevería a decir que en el Perú no tenemos base investigativa todavía clara, fundamentada y, digamos, profunda sobre cómo están las comunicaciones internas de nuestros organismos. Entonces, es no sentarnos a diseñar planes sin tener esa base clara para poder medirnos, para saber las brechas. Trabajar el concepto que se conoce como comunicaciones de dirección y comunicaciones de operación. Las comunicaciones de dirección tienen que ver con el desarrollo de la estrategia de comunicación, teniendo en cuenta la estrategia del organismo al que estamos adscritos, la visión, digamos. Y esto arrancando de los espacios humanos que hay dentro de la institución. Y no dándole prioridad a esto y desconociendo. Porque si yo tengo en cuenta mi equipo directivo, si tengo en cuenta que tengo que estar investigando, si tengo en cuenta también que tengo que hacer un planteamiento estratégico de los temas de comunicación, con base en esto que se ha definido aquí, que voy a utilizar los medios al servicio de, y no al revés, con unos indicadores de gestión, no logra visualizarlo bien, habremos dado que sea un avance interesante y relevante para nuestras instituciones. Una reflexión final, esta la cojo del director de Harvard Business Review Latinoamérica. Quizá lo más importante sea que todos estos sectores comiencen a darse cuenta que están en el negocio de comunicar y de escuchar. Que de esto se trata liderar y servir para una región como la latinoamericana, acostumbrada a la cultura del comando y del control, de disciplina vertical y de fuertes jerarquías. Estas señales son muy reveladoras de un gran cambio. Así que estamos en un enfoque de cambio, donde aquellos que están gestionando estos temas al interior de las organizaciones tienen una oportunidad muy grande, tienen un reto maravilloso, un desafío importantísimo. Ojalá lo sepan aprovechar. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Silvia. Definitivamente la gestión de la comunicación interna para nosotros es un gran reto en el sector público y privado. Si bien es cierto, tú has tocado temas bastante críticos, lo importante por decir el tema de la comunicación es humana. Las organizaciones están integradas por seres humanos con pensamientos, emociones, sentimientos, conciencia, razón. Justamente tú nos has compartido tu brillante experiencia en esta área. Además, estás dejando también grandes retos que estoy segura que nuestros participantes ya están reflexionando en este momento para poder aplicarlo tanto en el sector privado como público. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos indican, ¿cómo convencer al jefe de una institución que ha sido elegido políticamente, es decir, es una persona de confianza, para que pueda entender que la comunicación es importante, principalmente relacionada con la imagen de la institución? Muy bien. Nosotros lo que vemos aquí, y esto te podría decir que aplicaría para líderes, tanto de sectores públicos como de sectores privados también,
Hoy en día estos líderes están cada vez más informados de lo que está pasando con el orden global. Y están muy atentos también de las mejores prácticas. En la medida que uno, como gran gestor de estos temas al interior de las organizaciones, pueda tener esos referentes a la mano, es decir, qué están haciendo organismos, por ejemplo, en España, en otros países, con respecto a estos temas de comunicación interna, cuáles son las mejores prácticas, que podamos tener a la mano investigaciones que se hayan hecho por instituciones muy prestigiosas también y podamos poner, digamos, como al servicio de estos líderes y de estos jefes este tipo de información. Vamos a estar hablándoles con argumentos, como nosotros decimos, argumentos con comento. Entonces, hoy en día, el que menos desea hacer una buena gestión, dejar una buena imagen. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones como las nuestras? Yo les gustaría generar como esa inquietud. Señor, ¿qué están haciendo las instituciones como las nuestras en el orden global, en otros países, generando las mejores prácticas en estas temáticas? ¿Qué es lo que hacen? Mire, están trabajando estos temas de comunicación, tienen oficinas de comunicaciones que están dedicadas a estos, tienen equipos que han formado y entrenado para estos temas, generan investigaciones, hacen planeamiento estratégico. Entonces tenemos que mirar con argumentos que puedan calar en ellos. Y en los equipos directivos normalmente los argumentos que tienen que ver con mejores prácticas o ejercicios de referenciación calan bastante bien. Ahora, otra cosa más que yo le adicionaría a esto es la posibilidad de seguir evangelizando sobre estas temáticas. Entonces, ahí hay un tema y es que nosotros como gestores de estas temáticas dentro de las organizaciones tenemos que estar permanentemente hablando sobre estos temas, invitando a nuestros equipos directivos a que asistan, por ejemplo, a este tipo de espacios, conferencias, seminarios, congresos, donde ponemos las mejores prácticas al servicio de todos. Muchas gracias. Sí, definitivamente las mediciones son importantes, como tú acabas de mencionar. Silvia, otra pregunta nos dice, dentro de la estrategia de comunicación entre el emisor y el receptor, ¿tú podrías indicarnos algunos tips para que haya una comunicación eficiente? Entre el emisor y el receptor. Lo primero hay que afinar, yo diría que hoy en día, afinar los 5 sentidos, con qué mirar. Saber escuchar, pero desde una posibilidad de la escucha que interprete. Esa escucha que interpreta no solamente lo que me está diciendo la persona, sino con qué emoción la persona te está diciendo lo que me está diciendo. Cuando tú logras ver eso, observar eso, intuir eso y sentir eso, comienzas a comunicarte de otra manera con él. Entonces, el principio de la escucha activa, que puede sonar súper cliché y que está como a la orden del día cuando hablamos del tema de comunicación, el upgrade que se le hace a la escucha activa es cuando comienzas a leer tonos emocionales de lo que la persona te está diciendo. Entonces, una frase como, por ejemplo, te escucho y logro entender que esto para ti es muy importante, que te entusiasma, que te motiva. Entonces ya no solamente estás escuchando, entre comillas, la frase de lo que te han dicho, sino la emoción que está detrás y estás comenzando a empatizar con ello. Entonces ahí hay una posibilidad de trabajar la escucha activa, otra posibilidad también comenzar a trabajar el cuerpo. Yo lo mencioné en el modelo CEL, que ustedes veían como el reto quizá más importante, pero el cuerpo dice mucho. Y en este caso, cuando hablo del cuerpo, no simplemente estoy hablando de la comunicación no verbal, estoy hablando de cada cuerpo que está aquí sentado, que está hablando de qué tipo de persona es esa persona. Entonces, cuando yo veo a alguien y veo ciertas características de buena a primera, ya yo puedo decir esa persona está en la estabilidad. O sea, es una persona organizada, es una persona de bases sólidas, claras, o esta persona está en la flexibilidad. Y cuando uno ve esto, y de pronto puede intuir o decir que este tipo, digamos, como de disposiciones del cuerpo no se pueden cambiar, resulta que no es así. Tienes que ganar mayor conciencia sobre cuál es la disposición que tienes más a la mano para comenzar a intervenir sobre ella si es la que tú quieres tener a la mano. En este momento, si yo estoy escuchándolos y ustedes están generando preguntas, yo tengo que tener una posibilidad de tener la disposición de la flexibilidad para poder entender y poder sacar, digamos, como comentarios, inferencias, cómo saco la estabilidad, cómo saco la flexibilidad, cómo utilizo la resolución. Entonces comenzar a incorporar también como este tipo de saberes que a veces no damos tanto crédito a, porque pensamos que solamente nos tenemos que mover desde el lenguaje y resulta que también tenemos que movernos desde enfoques emocionales, desde enfoques corporales, que son los más potentes. Yo puedo estar aquí diciendo que espacio tan agradable, tan maravilloso, y lo digo desde el lenguaje, pero si en realidad yo no me lo estoy creyendo, algo en mi cuerpo lo va a reflejar así. Entonces la importancia también trabajar en estos otros saberes.
poder incorporarlas e integrarlas. Gracias, Silvia. Sí, definitivamente la comunicación no verbal es sumamente importante. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo revertir la desconfianza de los colaboradores de empresas del Estado en las acciones de comunicación interna? Algo mencionaba, creo que lo dije, la desconfianza es una emoción. Pero ¿qué pasa? Esa emoción, porque se genera, han habido una serie de actuaciones, una serie de situaciones que generan unos juicios en esos colaboradores. Entonces lo que tenemos que comenzar a trabajar es los juicios que están generando esa desconfianza. Identificamos esos juicios primarios y comenzamos a mirar cómo están fundados esos juicios. Si están debidamente fundados o si simplemente es porque dos o tres personas andan diciendo, comentan, y eso es lo que quizás está generando la desconfianza. Pero para trabajar la noción de la desconfianza tenemos que identificar los juicios. Y es comenzar a hablar con la gente, comenzar a abrir esos espacios para entender en qué están nuestros distintos grupos, o esta unidad en particular tiene un juicio grandísimo con respecto a esto. Conocer cuál es ese juicio que tiene y comenzar a ver si ese juicio está fundado o no está fundado y comenzar entonces a trabajar en ese juicio. Ahora puede ser que esté fundado un juicio y que la desconfianza esté bien ganada. Entonces lo primero que tenemos que trabajar es un tema un poco más estructural. Cómo cambiamos ciertas cosas para que los juicios comiencen a cambiar, las emociones comiencen a cambiar y la forma de hacer las cosas también. Es como si fuera una cadena. Fundas tus juicios, que pueden ser verdaderos o no. Luego esos juicios impactan nuestras emociones y luego esas emociones impactan nuestras emociones. O sea, actuamos con base en los juicios que tenemos y las emociones que tenemos. Sí, definitivamente, Silvia, ¿no? La percepción, luego la actitud, la intención y el comportamiento. Muy bien explicado. Otra pregunta. Bachelet, ¿qué estrategia de comunicación usó en relación al caso de La Haya? Otra pregunta también. ¿Los peruanos o los chilenos son más comunicativos? Los peruanos o los chilenos son más comunicativos. Buena pregunta. Y ahí le ponemos los peruanos, los chilenos y los colombianos. Mira, yo creo que cada país tiene un tono emocional y ese tono emocional impacta su comunicación. Entonces, yo soy colombiana y he vivido gran parte de mi vida en mi país. Luego me vine hace 8 años aquí, pero esa esencia del ser colombiano, yo vengo del Caribe colombiano, por ejemplo, está presente en mí en todo momento. De la alegría, de la calidez, del entusiasmo, del optimismo de la vida, a pesar de todas las situaciones complicadas que tienen nuestros países. Entonces, aprender a leer como esos tonos culturales nos ayuda mucho a entender por qué ciertos grupos se comunican de la forma en que se comunican. Perú también tiene una historia que habla acerca de cómo ustedes hoy en día se comunican. Hay esquemas también de timidez de por medio, por ejemplo, esquemas de mayor formalidad para ciertas cosas. Y cuando uno se pone a analizar esto de dónde nace, viene de todo un esquema de cultura y de tradiciones que han impactado el tipo de persona que ustedes son. Si bien cada persona tiene una forma muy particular de interactuar y relacionarse, el esquema cultural tiene una influencia muy grande. Y me encanta que lo hayas mencionado, porque esa es una distinción que nunca podemos perder de vista. O sea, ¿qué de la cultura de esta persona hace que sea, como es? Desde el ser colombiano, desde el ser chileno, desde el ser peruano también. Y es como también entrar a integrar desde esa diversidad maravillosa, ¿no? Donde cada uno va generando un aporte increíble. Ahora, propiamente ya el tema que mencionan de Bachelet, yo les tengo que decir que propiamente el tema político no lo estoy manejando directamente y ahí no me atrevería a darte una respuesta concreta. Otra pregunta. ¿Cómo hacer que la oficina de calidad y la comunicación cumpla con una dimensión de la desactividad de la comunicación no dentro del trabajo? Hoy en día, en nuestro medio, estamos en el ámbito del sector educativo, trabajando mucho en temas de calidad, también en las empresas. Y en el sector, ahí lo decíamos porque estaba dentro de los panoramas. Exacto. Entonces, prácticamente sabemos que el personal de la comunicación es importante. Todos los intangibles pasan por el proceso de la comunicación. ¿Cómo podemos garantizar la comunicación vincular en la calidad? ¿Cómo la comunicación
comunicación interna aporta en los temas de calidad y de clima? ¿Podría ser la pregunta? Oh, muchísimo. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos el tema de calidad solamente desde un enfoque de procesos y procedimientos, estamos destinados a no ser tan exitosos en la gestión. Y lo voy a decir por lo siguiente. Si bien el esquema de proceso y procedimiento para hacer las cosas con calidad tiene que estar presente, a ese proceso y procedimiento tenemos que meterle corazón, tenemos que meterle vocación de servicio, tenemos que meterle entusiasmo, tenemos que meterle motivación. Yo puedo tener el proceso supremamente claro de calidad y al momento de generar ese servicio y esa interacción no le incluyo esta otra parte y me queda por la mitad. Entonces, ¿cómo movilizo a la gente? ¿Cómo la alineo? ¿Cómo la integro? ¿Cómo la lleno de motivación y entusiasmo para que pueda empoderar ese espíritu de servicio que necesito para generar un servicio de calidad? Entonces había que integrar, ¿no? Nos sentamos, construimos el proceso, el procedimiento, lo publicamos para todos, pero comenzamos a alinear a la gente con respecto a cómo está su vocación de servicio para entregar a los demás, para servir al otro, para servir al ciudadano, desde lo público, por ejemplo. Y en los esquemas de clima laboral, para aquellas instituciones que están haciendo encuestas de clima laboral, me atrevería a decir, y es por lo que he visto el resultado de estas investigaciones, el tema de comunicación es quizá uno de los que más oportunidades de mejora presenta. Comienzo a trabajar los esquemas de generación de vínculos con la gente, la buena comunicación dentro de la organización, y ahí había varios retos que compartíamos, la posibilidad de poder trabajar los espacios humanos de interacción, de generar protocolos y estructurar los temas de comunicación, de formar y entrenar a nuestros distintos equipos al interior de nuestras organizaciones para que se sepan comunicar. Y esto, por ende, te va a ayudar a mejorar el indicador de comunicación y el clima en general. El clima laboral no, digamos, óptimo, porque se genera porque tú sientes que no estás vinculado, te sientes que no eres tenido en cuenta, te sientes que hay unos vacíos. Entonces lo primero que tenemos que comenzar a afinar para entender mejor cuáles son esas necesidades de la gente, y para poder entenderlos mejor vamos a tener que comunicarnos mejor con ellos, vamos a tener que escucharlos más, vamos a tener que diseñar las estrategias conjuntamente, que era uno de los retos, creo que el penúltimo, sentarnos y construir las estrategias de comunicación y los planes con la gente misma, representantes en las distintas áreas y unidades. ¿Para qué? Para lograr tratar de sacar adelante estrategias que estén más al alcance de todos. Gracias. Mencionas la comunicación. Es importante que la oficina de comunicación desarrollar ciertas competencias de eficacia personal, de resiliencia, habilidades comunicativas, asertividad. En los últimos años se habla mucho de comunicación humana, etcétera. Tenemos una pregunta justamente relacionada. ¿La neurocomunicación es la clave en la nueva forma de comunicación? Yo creo que genera un aporte bien significativo. Voy a compartir un poco el desarrollo que nosotros venimos haciendo en ese sentido. Nosotros trabajamos una metodología que se llama la dominancia cerebral en comunicación. Esa dominancia cerebral implica que nosotros comenzamos a mapear a nuestros distintos grupos de interés para saber cuáles son las lógicas de pensamiento principales que están moviendo esos grupos. Hay 4 lógicas de pensamiento preferentes en nuestro cerebro. Está la lógica frontal derecha para aquellas personas que son, digamos, con mirada de futuro, prospectiva, también de creativos, innovadores. Están los frontales izquierdos, que son las personas más de lógica, de orientación a resultados, de gran resolución, de manejo numérico, digamos, con bastante facilidad. Está el basal derecho, que es la persona más de manejo de empatía, de asertividad, de relaciones, de generar consensos, por ejemplo. Ese es el ser humano que uno ve que se mueve con mucha fluidez con otros. Y está el basal izquierdo, que es la persona más de orden, proceso y procedimiento. Si yo, como persona que estoy gestionando la comunicación, primero entiendo cuál es mi lógica de pensamiento preferente, desde donde yo estoy tomando mis decisiones, me estoy relacionando principalmente con la gente, desde qué lógica, y eso es algo que está intravenoso, diría yo, en el ADN. Y al mismo tiempo comienzo a entender cuál es la lógica del pensamiento del otro con quien me relaciono. Si tengo un colaborador que es basal izquierdo, que necesita más de orden, proceso, procedimiento y secuencia, pues mis orientaciones van a estar con mucho proceso, procedimiento y secuencia para que él pueda entender.
Nosotros hemos hecho análisis de dominancia cerebral por instituciones y organismos y encontramos, por ejemplo, una empresa como Belcor podría ser una empresa mucho más basal derecha, frontal derecha. Es decir, una empresa más de temas de enfoque de empatía, asertividad, por el tipo de personas que reclutan para este tipo de organizaciones. En una organización para Estado o del Estado, vamos a encontrar probablemente personas más basales izquierdas, que deben seguir orden, procesos, procedimientos, secuencia, o frontales izquierdas, personas un poco más analíticas, lógicas, de datos, de hechos. Entonces, eso hay que conocerlo y entenderlo para poder generar estrategia comunicacional. Comunicamos para otros y no para nosotros, en el momento en que estamos desarrollando una estrategia. Pues lo que yo tengo que conocer es muy bien quién es mi audiencia para saber generar las estrategias y los códigos que hagan que podamos sintonizar o vincularnos o conectarnos mejor con esa audiencia. Muchísimas gracias. Eso lo puedo resumir. Creo que reiterando la frase, la comunicación es humana. Muchas gracias por tu opinión. Agradecemos a Silvia Carrico. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias. Señoras y señores, los invitamos a un breve